soy José María Yerra Balduz, nací en Tafalla, en Navarra, en 1948, en abril de 1948. Bueno, desde entonces todo ha sido una búsqueda de sentido y me encuentro en Guecho después de un largo camino y un peregrinar de un lugar a otro. Soy psiquiatra. No es casual las cosas que elegimos en el mundo ni en la vida, y mucho menos un oficio tan particular como es el mío. En realidad yo siempre creo, en el determinismo psíquico. Quiero decir, hay una idea que me parece fundamental. A mí me habían dicho que el ser humano, la libertad, toda una serie de conceptos, y la verdad es que en mi andar y en mi pensar no me he encontrado con esto. Me he encontrado que en realidad todas las cosas están determinadas por las circunstancias y que las circunstancias además uno no tiene ningún mérito. Podríamos resumir la situación en la frase que yo digo de que nadie tiene mérito por ser lo que es. Y también imaginando que si a todos antes de nacer nos hubiesen dado la posibilidad de elegir, hubiésemos elegido el mundo occidental, un mundo desarrollado, una familia estructurada, unas situaciones evidentemente favorables. Por tanto, nadie hubiese elegido África, morirse de hambre, no llegar ni siquiera a un proyecto mental ni un proyecto humano. Y todo lo que uno va a ser en la vida viene determinado por esas circunstancias y por esos primeros momentos. Por tanto, creo que esta idea, ¿verdad?, del individualismo, del mérito que tenemos, etcétera, es realmente una falacia, como otras muchísimas con las que yo me he encontrado dentro de la cultura que por lo menos yo había mamado. Diciendo esto y diciendo que, partiendo de la base, se habla frecuentemente de la parte oscura del ser humano. Y a mi modo de ver, después de tanto tiempo hablando con seres humanos en situaciones de intimidad, lo único oscuro es lo no aclarado. El ser humano sufre de malentendidos y evidentemente la parte oscura es la reprimida, la negada, etcétera, pero no tiene nada que ver con lo que habitualmente se entiende. Cuando un ser humano tiene una oportunidad, toda esa parte se aclara. Por tanto, quiero decir que a veces se magnifica la importancia de la intimidad, se magnifica hasta extremos, y es un poco por pensar en la vergüenza, en la culpa, etcétera, que son parámetros y criterios que aplicados al ser humano no hacen más que complicar la vida y además no dicen nada. Creo que sería importante señalar algunos acontecimientos que para mí, por lo menos, las pongo en relación posterior con mi desarrollo profesional y personal. Yo nazco en una familia numerosa, el sexto hermano, pero hay una situación, ya nacer el sexto no es fácil, sobre todo pues porque evidentemente se nace ya con muchos por delante, con algunos por detrás que faltaban por venir, porque somos 8 y algún aborto, o sea que también son acontecimientos complicados. Pero hay un acontecimiento no solamente numérico, sino el hecho de que la quinta, mi hermana Mercedes, fuese una persona que nació con un problema de nacimiento, un hemangioma. Condicionó mucho porque también eso llevó, en cierto modo, a que hubiese siempre un emergente de preocupación, de muerte, etcétera, en el desarrollo de esta hermana. Por tanto, quiero decir que aunque había muchas personas a mi alrededor, digamos, mi existencia estaba bastante ensombrecida por este hecho. Eso te lleva, en cierto modo, al no ser visto, tener que buscar las referencias un poco por ti mismo. Y yo creo que eso es un elemento que es fundamental, además de que después ya te da una cierta sensibilidad hacia la enfermedad, te da una cierta sensibilidad hacia la muerte, porque es un emergente que aparece en cada una de las operaciones, a veces muy dramáticas. Ves a tus padres descomponerse en esas circunstancias, las personas tan idealizadas, etcétera. Yo creo que este hecho es importante. Bueno, mi abuelo era médico, o sea que ya venía de una familia con una cierta tradición de medicina. Mi padre era dentista, o sea que también era una casa muy abierta. Era un hombre, digamos, muy carismático, muy interesado por el mundo, muy vital, con una gran capacidad. Y tenía una madre, que era una mujer guapa, etcétera, pero que también en su historia había una situación también complicada, y es que había sido huérfana
una mujer, mi madre quedó huérfana de muy pequeña y fue criada por dos tías solteras. Quiero decir, la orfandad también da carencias internas y de hecho mi madre de alguna forma estaba muy complementada con mi padre, pero a la hora de ejercer su maternidad, digamos, estaba también, tenía ahí sus carencias. De ese hecho derivo yo mi dependencia, por ejemplo, de los sustitutos, vamos, de los representantes maternos que son las instituciones, ¿no? ¿Por qué me implico tanto? Posteriormente, ¿por qué me caso con ellas como si fuese para toda la vida? ¿Por qué me implico en entenderlas, verdad, en acompañarlas, etcétera, etcétera? Quizá tenga que ver también con este hecho. El desarrollo infantil que yo recuerde fue un desarrollo muy aislado. La sensación de me las ingeniaba, según tengo entendido, me las ingeniaba bien para atraer la atención de los adultos, de múltiples adultos. Era muy simpático, mono, no sé cuántos, y probablemente desarrollé un plus de búsqueda. De ahí me vino también luego, posteriormente, durante toda la juventud, la búsqueda de referentes en personas mayores. O sea que permanentemente estuve muy interesado y después en mi vida profesional desarrollaría muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo en residencias, geriátricos, etcétera, donde he pasado también una parte importante de mi vida. Otro hecho, lógicamente, cuando, digamos, se está sin un cierto orden, sin un cierto control, sin un cierto acompañamiento, etcétera, etcétera, me llevó en parte a tener dificultades en el colegio, quiero decir, dificultades que, bueno, iba soslayando porque iba capeando el temporal, pero sí tuve la dificultad de aprendizaje, de lectura, de toda una serie de aspectos, y eso también me hizo ver muchísimas situaciones, ¿no?, en mis entornos. ¿A dónde voy con esto? Pues que voy al hecho probablemente de mi falta de fe. Esto es, las palabras habituales que a los chicos les valían, a mí no me servían como explicación, las tenía como que experimentar por mí mismo. Y creo que nada de lo que pueda decir o pensar, etcétera, no ha sido algo experimentado. Me he creído poco el tema de las palabras. En ese sentido, me identificaba mucho con los psicóticos. Me he identificado, porque a un psicótico no se le puede engañar, como a un niño no se le puede engañar. Entonces, no me he quedado con las interpretaciones de las cosas, no me he quedado con las cosas que culturalmente pasaban, etcétera, porque no me las tragaba o porque las recuestionaba, etcétera. Entonces sí que tengo, desde muy niño, chirriaba mucho, o sea, como situaciones gráficas, ya un poco hablando de la complejidad un poco de la mente cuando uno tiene que explicarse las cosas por sí misma y no las tiene como en un comercio para coger y aplicar a cada uno. Yo me escandalizaba enormemente, por ejemplo, en la primera comunión. Cuando veía que todos los niños eran una juerga y un jolgorio, yo me lo tomaba muy a pecho diciendo algo muy importante que me decían que era muy importante y todo el mundo después no le daba ninguna importancia. Ese chirrío entre lo que se dice en lo manifiesto y en lo latente, yo más presente, me creía mucho las palabras, me llevaba a una gran complejidad y eso probablemente me ha llevado a un desarrollo, o por lo menos a un poder estar mucho en la confusión y pelearme con ella hasta muy entrada, no, en estos momentos, digamos que convivo con la confusión ya como un elemento de mi vida habitual, etcétera, con la incertidumbre, con la confusión y con la duda. Mi hermano Luis también, ¿no?, me decía, mi hermano Luis es el que me sigue, con quien estábamos más cercanos en edad, etcétera, que yo era un paliza, porque me planteaba la vida siempre preguntándome cosas trascendentes, mientras otros chicos quizá pensaban de forma un poco más diferente, más frívola, yo las religiones, ¿no?, si en un momento determinado después buscaba el cura más obsesivo, ¿no?, porque tenía que ser, y además, o sea que todo ese tipo de situaciones. También probablemente los acontecimientos personales y biográficos que digo me llevan en cierto modo a una resonancia y a una sintonía con todo lo que sean enfermos, deficientes, etcétera, borrachos. Como no bebía,
pero sin embargo tenía un tropismo especial por las personas que bebían, por las personas enfermas, por algunos deficientes, etc. Y entonces me pasaba mucho tiempo, ¿no? Y me daban mucho la paliza y llegaba, bueno, a veces digo, ¿no? Jocosamente y en broma, que me hice psiquiatra para comercializar, ¿verdad?, algo que ya en la vida practicaba, que era la escucha y la escucha de unos con otros, y que evidentemente la tenía que comercializar. Cuando uno está solo, no va amparado por un grupo, es más vulnerable, tiene más conciencia de vulnerabilidad y también se vive con más miedo al devenir y al porvenir. Por eso también mis dificultades con el colegio me llevarán luego a intervenir tanto con maestros, ¿no? Y a implicarme tanto en el desarrollo, en instituciones, en colegios, en institutos y también en los cursos que hemos ido haciendo a lo largo de tantos años con maestros. Había algo que era un poco paradójico y que además lo suelo decir en estos cursos, ¿no? Era paradójico que una asignatura fuese infumable en un momento determinado y la misma asignatura otro año con otra persona fuese una asignatura que me iba magníficamente. Por tanto, no era un tema de materia, sino era un tema de que para que mi mente se abriese necesitaba que alguien se lo creyese, me lo transmitiese con ilusión y además del que yo me fiase. Entonces, de alguna forma, sí que luego ya he podido comprobar que la mente no se puede construir por sometimiento. Y las estructuras pedagógicas que mamábamos eran de sometimiento y yo, aun sin querer, mi mente no me respondía a eso y no me ha respondido a nada. O sea, no he podido hacer que me someta. Quiero decir, me rebelaré, me entraré en pasividad o dejaré de. Pero un poco en eso como los anoréxicos, ¿no? Como las anorexias, ¿no? Si es desde lo agresivo, si es desde la imposición, prefiere morirse. Bueno, pues a mí me pasaba con lo mental. Entonces había cosas que no podía acceder porque evidentemente la persona o el sistema de formación no era el adecuado. Y la adolescencia se me plantea como un caos. Realmente aumenta el caos, aumenta la necesidad de búsqueda de referencias y las busco tanto en la filosofía como en la religión. Dios mío, la cantidad de horas para demostrar la existencia de Dios, porque ya te digo que como tenía una carencia de fe, tenía que además experimentar, etcétera, etcétera, y la verdad es que, bueno, pues la filosofía parecía que iba a decir algo, iba con mucha ilusión, pero no me decía nada. Me metí detrás de los curas realmente, sobre todo los que me caían bien, estaba estudiando entonces, había en los escolapios, en fin. Yo recuerdo, me imagino que me tendrían horror y pánico porque les iba preguntando y preguntando. Yo tengo la sensación de que entraban en ciertas crisis. Quiero decir, ¿verdad? No tenían respuesta. Yo necesitaba aclarar y necesitaba entender. También me había dado cuenta, para entonces, del sufrimiento psíquico. Fui muy consciente. Recuerdo a uno de los padres escolapios, recuerdo decirle lo mucho que envidiaba a los deficientes psíquicos, porque tenía la sensación de que sufrían bastante menos que si uno se preguntaba cosas, ¿no? También tenía envidia de los creyentes, vamos, aunque fuese simplemente superficialmente, porque bueno, con eso ya era suficiente y se contentaba. Y probablemente ahí se vislumbró un poco el tema de la psicología, la psiquiatría, como un lugar, yo lo imaginé, digamos, como sustituto un poco de la religión, ¿no? De la búsqueda de respuestas, etcétera, y también como un mundo más evolucionado, donde muchas de las preguntas que yo no podía encontrar las respuestas las encontraría. Mi vida estaba, ya digo, en una situación de caos, no me veía capacitado para hacer una carrera. Estuve pensando inclusive en un momento determinado emigrar a Venezuela, pensando que era un país, etcétera, y porque a mí el trabajo nunca, el esfuerzo nunca me ha resultado problemático. Bueno, pues encontré a Rosa, una mujer que justamente era un poco todo lo contrario. Había tenido una familia bastante estructurada, muy cariñosa, y por otra parte había sido una magnífica estudiante. Yo me quedé espeluznado, nunca había tenido un suspenso, le gustaba muchísimo estudiar, etcétera. Era una mujer, bueno, pues muy humana, en fin, me enamoré profundamente, hice una relación maravillosa y a partir de ahí nunca suspendí. Bueno, tengo que decir que no es así exactamente porque
Cuando ya teníamos el segundo hijo recién parido, justamente me quedó la higiene, que era una María en sexto, y que bueno, pues esta es un poco la anécdota, que tuve que esperar a septiembre. Habíamos estudiado en Zaragoza los preclínicos. Yo estaba en cuarto cuando Rosa acabó la carrera, y por una serie de cosas fuimos a Barcelona. O sea que, y en Barcelona ya mi vida discurrió en el clínico y fueron mis primeros contactos con la con la psiquiatría a través de la cátedra entonces de Barcelona, que era también una cátedra que tenía una resonancia, por lo menos en el país. En realidad hubiese hecho filosofía, hubiese hecho psicología o hubiese hecho periodismo, pero la psicología que me interesaba o la filosofía me parecían que eran carreras con las que no podría vivir, porque yo soy además un pésimo comercial, o sea, no. En principio hice medicina más como un trámite para acceder a la psiquiatría, y entonces ya viene mi primera experiencia psiquiátrica. Es una sala de espera cuando íbamos para el traslado, porque entonces el catedrático de Barcelona era también el decano. Y bueno, y me intrigaba mucho esto de los seres humanos, de profundidad, de ver, y también pensaba que tenía interés en ver a los otros. Después he entendido que el único interés que he tenido siempre es verme a mí a través de los otros, pero que como no podía verme directamente tenía que hacerlo siempre a través de los demás. Por tanto, en el tiempo he llegado a la conclusión de que el único interés que he tenido ha sido aclararme yo. Lógicamente, para aclararme yo no me quedaba más remedio que hacerlo en una situación dialéctica de aclaramiento mutuo. Y esto es, mis pacientes son probablemente quienes me han aclarado mucho más que todos los profesionales. El encuentro con la psiquiatría, voy realmente a un mundo más evolucionado, con personas que sabrían, capaces de ponerse, de resonar, y me encuentro con una cátedra formalmente con un prestigio fantástico, en el que las sesiones clínicas de los viernes, que eran famosas en Barcelona y además todo el mundo iba se decía exactamente todo lo que no se hacía. Y lo que ocurría en sala no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo, y sin embargo eso no era óbice para que todo el mundo pusiese un énfasis en lo que decía. Yo me quedaba absolutamente admirado. Había pacientes que podían llegar y largarse sin haber sido vistos prácticamente, más que por el médico de guardia. O sea, estaba la apomorfina en aquel tiempo con la bañera. Entonces los alcohólicos les daban la bebida que bebían, le ponían apomorfina y todos a vomitar, como terapias aversivas. Había casi todo menos escucha de los pacientes, menos compañía, etc. La enorme suerte de un médico residente, o sobre todo, ¿no?, un becario, etcétera, etcétera, es que puede ver sin ser visto, como el psicótico. No existes. Y eso te da una oportunidad de poder ver, y además como nadie te ve como peligroso, puedes ver y observar tan bien, entrar por casi todos los sitios. Era fantástico que personas tan importantes y con tanto prestigio pudiesen luego institucionalmente comportarse como niños, quiero decir, con unos niveles de sometimiento, con unas cosas. Me quedé, claro, todo eso a mí me chocaba mucho, porque claro, es algo como absolutamente inesperable, ¿no? Que la estructura manifiesta no tenga nada que ver con la latente, es fantástica. Que después vayas accediendo a la historia latente que se está dilucidando, en el que hay situaciones de perversión entre los profesionales, con encamamientos, con lo que quieras, vamos, ¿no? Entonces, realmente me escandalizó y me asombró. Listo. Mondragón, Bilbao. Bueno, venimos a Eibar. En Eibar ya tenía una buenísima relación con la familia de Rosa. La verdad es que fue una familia extraordinariamente acogedora. ¿Y por qué digo lo de la familia acogedora? Lo de una relación cariñosa, lo de que todo en mi vida familiar, en mi vida más íntima, estuviese bien. Porque si no, no se puede meter uno en una central nuclear como es un hospital psiquiátrico sin tener unos enormes riesgos de quedar dañado y de que las cosas, vamos, de que uno se pierda en la telaraña y en la maraña que implica tanto impacto emocional. Por tanto, el tener esa red de seguridad es lo que yo creo que me ha permitido. Ha habido esta red de seguridad y la otra red de seguridad
ha sido todos los temas de formación, etcétera, que estando ubicados en Bilbao, por tanto iba al manicomio, pero con cordadas fuera para poder entrar y salir. El manicomio fue extraordinariamente duro. La verdad es que, fíjate la enorme inoportunidad mía me dijeron, yo no sabía que había ni siquiera 2 manicomios cuando me presenté, yo iba al manicomio de hombres, etcétera. Bueno, pues había históricamente como toda estructura escindida, todo estaba escindido, en fin. Pero resulta que me hablaron del director médico del manicomio, y yo cuando fui, automáticamente en el primer encuentro con los médicos, le saludé, le dije, hombre, me han hablado muy bien de ti, y le llamé por el nombre del director, del director de mujeres, quiero decir, con el que estaba absolutamente peleado y todo el mundo. O sea que yo siempre entro en las instituciones metiendo la pata, ¿verdad? O diciendo cosas inoportunas. No sé si habrá que creer o no en el inconsciente, pero uno siempre acaba en estas cosas. Esto me ha ocurrido mucho, ¿no? No sé por qué coño soy tan patoso para justamente meter el dedo en una llaga que no. Bueno, el manicomio fue un encuentro maravilloso y terrible. Maravilloso porque yo presupongo que tuve las experiencias más increíbles, más interesantes, y además, fíjate, porque pude desmitificar todo lo que se había dicho, todo lo que yo había estudiado en psiquiatría. Es como si todo lo que hubiese estudiado no sirviese para absolutamente nada y todo fuesen prejuicios de lo estudiado. Es curioso. Resulta que, bueno, un manicomio tradicional era una máquina de hacer daño fantástica a los seres humanos. Yo creo que estamos en el mejor de los mundos posibles y son mejores por lo que hemos ido evolucionando. Quiero decir, no siento que sean temas de maldad. En un principio se ponen como lugares donde acoger a personas marginales, darles de comer, etcétera, y probablemente con seguridad que hicieron y han hecho muchísimo bien. Otra cosa es que luego el mundo cambia, y si eso no cambia, además se va cronificando, etcétera, y entonces aparecen largas historias con historias de culpabilidades, de malentendidos, etcétera, se va escindiendo. Y después, claro, también hay otra cosa. El trabajo con el sufrimiento humano, aun sin querer, y sobre todo cuando el sufrimiento es psíquico y emocional, es tan contagioso que en muchas ocasiones, digamos, hay una dialéctica entre la institución y la locura, y si vence la locura y la institución no tiene recursos para mantener una coherencia y una integración, automáticamente la institución reflejará la locura que trata de. Entonces el manicomio en su conjunto era realmente la mejor, o sea, la mejor forma de entender una cabeza loca. Quiero decir, nada era lo que parecía. Entonces, el director médico teóricamente era el director médico y el director técnico, pero en realidad los médicos no teníamos ningún control. Había como un tráfico de locos, o sea, los locos eran un comercio, no tenía nada que ver, ¿verdad? Como estaban crónicos, etcétera. Entonces, por ejemplo, era más barato Santa Águeda que Alonso Vega o que otro no sé qué en Sevilla, y entonces venían autobuses de locos, ¿no? Con una sábana y se les hacía las fotografías. En fin, para decir que me tocó asistir como a la edad media de la psiquiatría. Todavía había pabellones de limpios, de sucios, las personas. Digo, los médicos que yo me encontré en el hospital psiquiátrico en aquel tiempo eran médicos generales, fundamentalmente. Hacían guardias, etcétera, y el manicomio era un poco, aunque después algunos ya se decantaron por la psiquiatría, otros quedaron siempre como médicos que hacían unas funciones mixtas. Pero yo creo que quizás Asensio Arteagoitia, quizá yo, después Javier o Anda, algunas personas, o sea, empezamos a ir una generación que íbamos, digamos, a hacer psiquiatría o con interés por la psicología o la psiquiatría más que por ninguna cosa. Descubrí muchas cosas, vamos, fíjate, entonces teníamos una población en el manicomio de 800 hombres y hasta 1.200 mujeres, 2.000 personas, Santa Águeda, o sea que al poco tiempo de estar, con más miedo que vergüenza, bueno, cada llamada, cada urgencia era una cosa, el encuentro con la locura, en fin, eran unas situaciones de una angustia fantástica y por otra parte de una fascinación. Es curioso
que en la vida nos atraiga tanto todo lo que nos asusta. Ahí por lo menos me ha pasado eso con la locura, que me ha asustado muchísimo y sin embargo me ha sido extraordinariamente atractiva, o me ha asustado muchísimo el mar y también será una de mis aficiones. O sea que a veces lo que te asusta lo tomas como un reto. Y estuve 6 años y medio en el hospital psiquiátrico y sobre todo ya tuve mis primeros encuentros serios con la psicosis. Entonces empecé con Fernando, fue mi primer caso, un caso fantástico. Lo encontré en Sucios, ya desahuciado, tenía un delirio místico y un delirio megalomaníaco, un chico joven, yo creo, vamos, con una gran inteligencia, y empecé a verle sistemáticamente, a escucharle, a estar con él. Empezó a reactivarse, empezó un poco a recuestionar los delirios, apareció, como siempre, ¿no? Cuando empieza el delirio a no ser suficiente, entonces aparecen las conductas, las actuaciones, los intentos de suicidio. Era fantástico también cómo la mente nos protege a veces de lo físico, ¿no? A Fernando una mañana voy al manicomio y está andando por la nieve durante toda la noche en pijama. Ni un catarro. Después se moriría cuando justamente dejó de estar psicótico. O sea que a veces la evolución de la psicosis pasa por una situación somática grave, o a veces no tienen que transitar por una parte actuada que es a veces más terrible que el propio delirio, con un nivel de sufrimiento mucho mayor que el que tenían, por lo menos, cuando estaban en estructuras delirantes. Pero bueno, pues el vínculo psicótico en el que tanto él como tú estás un tanto atrapado. Mis hijos venían mucho al manicomio a verme cuando estaba de guardia, hacía entonces del orden de 10 guardias. Venían y Fernando se ponía a mi lado y no quería, quiero decir, no entraba en celos de los propios hijos. Bueno, pues fue Fernando, con un coste inmenso, fue Juan, Ignacio, fueron tantos y tantas circunstancias, ¿no? Y tantas situaciones terribles, ¿no? En estos vínculos. O sea que fui realmente buscando locos y me encontré con personas. Era curioso que las auxiliares, que las limpiadoras, que tal, eran capaces de traducirme mejor las conductas de los pacientes que nadie. O sea que un paciente se agitaba y te venía la enfermera, vamos, te venía la limpiadora y te decía, no, es que ayer estuvo con su madre y es que cada vez que está con su madre, o sea, te refería a muchísimas cosas. Ni que decir es que en el manicomio yo ya había empezado también, había pasado de la psiquiatría tradicional, que ya vi que por ahí no, de la psiquiatría biológica, que siempre me interesó pero no me parecía que era la respuesta. Había empezado a poner, ya había alejado, ¿verdad? La verdad estaba en el psicoanálisis, Suiza, los psicoanalistas, etcétera, la profundidad, la psicoterapia profunda, y había empezado mi formación psicoanalítica para entonces. O sea que, y eso me prevenía, pero también con unas idealizaciones muy grandes, etcétera. Pero bueno, empecé a tomarme tiempo intuitivamente, como había hecho en Barcelona, estar muchísimo tiempo con las personas y hablar y hablar y hablar. Y al final acababa concluyendo, Dios mío, en sus circunstancias, qué bien está. Yo estaría mucho peor que él. O sea que en cuanto empezabas a no ver a la persona separada, o sea, en cuanto empiezas un poco a integrar en el contexto. Después ya me interesé por la terapia de familia, después también por lo sistémico, en fin, por los grupos, etcétera. Ya fui. Entonces, cada una de estas historias fue un descubrimiento. El contextualizar ayudaba a entender. Hice una investigación entonces pensando que se trataba de malentendidos que podían ser resolubles racionalmente. Me tomé el trabajo de leer todas las historias de todos los pacientes para hacer una investigación y decir cómo había, consciente o inconscientemente, un maltrato sistemático de la familia, porque un proceso de cronificación de un ser humano no se puede dar hasta que se aleja la familia, y cómo las intervenciones con las familias, cuando estaban permanentemente interesadas, de alguna forma las intervenciones de los médicos era para asustarlos, para hablar de la peligrosidad del paciente, para a veces posponer las visitas, para no sé cuántos, hasta que la familia se iba desalentando y desaparecía, y entonces el paciente, un poco como las órdenes religiosas, ¿no? Ya lo dijo Jesucristo, oye,
abandona tu familia y sígueme. Bueno, pues aquí también un proceso de cronificación no podía darse hasta que la persona estuviese en su propio desvalimiento, solo dependiente de la propia institución, que en realidad es un poco más dramáticamente lo que se hacía también con chicos de 10, 12 años con la llamada divida y en los seminarios, ¿verdad? O sea que de alguna forma unas situaciones de un sometimiento y un daño inmenso. Me parece extraordinariamente importante decir que pude ayudar a evolucionar a Fernando no desde el conocimiento, porque evidentemente la inmensa mayoría de las cosas que yo tenía como conceptos eran fallidos, salvo las intuiciones de que lo que mejora a un ser humano es un poco la solidaridad y el respeto. Yo creo que eso sí hubo, mucha solidaridad, mucho esfuerzo, mucho deseo, mucha ilusión, pero poquísimo conocimiento, y sin embargo eso no evitó que las cosas anduviesen. Supervisé el caso, entonces estábamos haciendo un seminario sobre psicosis, etcétera, y aproveché el caso para supervisar con psicoanalistas que habían venido de Suiza, etcétera. Yo iba encantado, ¿no?, pensando que me dirían. Lo único que me dijeron es que yo era un perverso, no sé cuántos, en fin, que todo lo que había dicho y todo lo que había hecho era un inconveniente. Nadie tuvo en cuenta si la cosa fue o no fue. O sea, es como a veces nuestras teorías y nuestras cosas son muy superiores realmente a los hechos en lo real. Después esta magia de la mente de entretenernos, ¿verdad?, y de confundir lo mental con lo real se va a dar, vamos, lo voy a comprobar tantas veces. Y eso también me desmitificó, o sea, hubo muchos pasajes de desmitificación del psicoanálisis, como aburrimiento en vez de atención flotante, fe, ya, y después, bueno, vería otras muchas cosas y acabaría de redondear yendo a Suiza. Bueno, pues fue personas que por otra parte eran gente muy grata. O sea, que en su vida normal es como si viviesen disociados, ¿no? Entonces, el manicomio te disociaba. Tenías una vida en la calle y otra vida en el manicomio. Y cuando llegabas al manicomio, te transformabas en algo que además, si hoy probablemente a algunos de estos médicos les dijese las cosas que hacían, probablemente, además de sorprenderles, las negarían. Y sin embargo, bueno, yo asistía a situaciones absolutamente psicopáticas. La ineficacia del manicomio era tal que, por ejemplo, vamos, al poco tiempo de estar con 800 y tal, tuve la oportunidad de comprobarlo. Era agosto y me quedé 15 días de guardia solo, como único médico del manicomio, y pude comprobar que las cosas iban mucho mejor cuando estaban los médicos. Así se lo informé cuando vinieron. Hicimos una huelga para hacer que nos pagasen y tuvimos un año el hospital psiquiátrico cerrado a ingresos. Avisamos a alcohólicos, etcétera, y a personas más psicópatas, tal, que si salían y no venían, quedarían fuera, lo cual hizo que diésemos algunas actas, de las cuales les fue bastante mejor luego en pensiones, articulado y buscando. O sea que curiosamente después algunas personas ya no pudimos. Tuvimos el manicomio cerrado, siendo el único en Guipúzcoa, y no se enteró nadie. O sea que no tuvo ninguna eficacia. Hablando un poco de la resonancia y de la importancia de la propia organización, de la propia institución. Bueno, pero eso era lo que era, ¿no? Y bueno, y ahí estuve mucho tiempo, lógicamente, con un gran sufrimiento, siempre chirriando con el propio sistema. Y bueno, supongo que el día que me marché estuvieron encantados y quizá lo pudieron celebrar. Yo también, porque yo no tanto porque no me marché porque creyese sino porque ya no soportaba un poco las presiones, etcétera. En el manicomio, ya digo, había chirriado mucho, no con los pacientes, con los que me llevé magníficamente bien, como me ha pasado siempre. El soporte de mi oficio lo he tenido en los pacientes, curiosamente, y no en las organizaciones o las instituciones. Hoy puedo decir que quizá no sea así, porque tengo un equipo donde me siento bien y además me siento muy acompañado, pero eso, la inmensa mayoría de la parte de mi vida profesional no ha sido así. Realmente sin el soporte de los pacientes hubiese sido imposible el sostenimiento de un esfuerzo tan importante.